Bienvenidos a esta segunda lección en donde vamos a continuar aprendiendo a crear mapas conceptuales utilizando el programa Inspiration. En la lección anterior habíamos conversado un poco sobre la importancia de aprender a manipular las herramientas de Inspiration, dada la facilidad que nos da este programa para poder elaborar mapas conceptuales sumamente detallados y con mucha visualización de imágenes. Cuando ingresábamos al programa Inspiration, habíamos citado que se carga una ventana de inicio, una ventana de bienvenida, mediante la cual nosotros podíamos crear nuestros mapas conceptuales o utilizar algunas plantillas de mapas ya diseñados, que en su momento hemos dicho vamos a visualizar. En esta segunda lección vamos a iniciar nuestro trabajo recuperando el archivo que habíamos grabado en la sesión anterior. ¿Recuerdas? Es el mapa conceptual relacionado con el agua. Bien, entonces vamos a darle un clic al botón Open File y ubica la ruta en tu computador donde guardaste tu documento, tu mapa conceptual. Para mi ejemplo, para mi caso, yo lo he guardado en mi disco local D y le había dado como nombre mapa conceptual agua desarrollado. Voy a darle un clic y voy a abrir. Ahí lo tenemos. Este era el mapa conceptual que habíamos diseñado la lección anterior. Este modo de visualización que tiene en este momento Inspiration, recuerdas, es el llamado modo diagrama. El modo diagrama es el espacio en el cual yo puedo directamente colocar los objetos y tal como yo estoy observándolos, así se imprimirían o así se llevarían a algún programa como por ejemplo PowerPoint. Hemos visto la facilidad que se tiene para poder crear mapas conceptuales en este modo de diagrama. Pero existe un segundo modo en el cual nosotros podemos crear también mapas conceptuales de una manera también sencilla y la vamos a ver en este momento. Así como existe el modo diagrama, también existe el modo esquema. El modo esquema me permite a mí crear los conceptos, pero de una manera diferente. Observa, para poder ingresar al modo esquema, yo debo dar un clic en este botón, Outline, que vamos a entenderlo como el modo esquema. Le doy un clic. Observa cómo ahora los nombres de los conceptos, ahí voy a dar un clic, cómo los conceptos ahora aparecen a manera de una lista con algunos niveles y subniveles correspondientes a cada uno de los conceptos. Nota que en el concepto principal del agua está el breve texto que nosotros habíamos escrito en la nota aclaratoria diseñada en la lección anterior. Como tú te darás cuenta, para el concepto principal del agua tenemos algunos conceptos subordinados que están en un nivel, aquellos que están, por ejemplo, numerados de manera romana. Tenemos seres vivos, tenemos moléculas, tenemos estados. Y como conceptos subordinados para seres vivos con letras mayúsculas, letra A, plantas, letra B, animales, y como concepto subordinado de plantas tenemos árbol, como concepto subordinado de animales, perro. Dentro de moléculas, subordinado está el concepto movimiento, dentro subordinado calor, y debajo de él agua en una estufa. De manera similar también podríamos observar los conceptos para estado. ¿De qué se trata entonces? Yo puedo crear, voy a volver a dar clic ahora en este botón para acceder al modo diagrama. Yo puedo crear en el modo diagrama mi mapa conceptual y directamente aquí hacer el ingreso de conceptos, palabras de enlace, etcétera. O, si me resulta mucho más cómodo, trabajar, voy a dar un clic en el modo esquema e ingresar aquí los conceptos
y de manera interna Inspiration procederá a elaborar la red de conceptos para lo que estamos tratando de crear. Entonces en este momento vamos a aprender a ingresar los conceptos en este modo, en el modo esquema. Muy bien, entonces volvemos al modo diagrama y vamos a crear un nuevo documento. Archivo, nuevo, diagrama. Tenemos nuestro documento en blanco con solamente nuestro concepto principal. Y vamos a ir al modo esquema. Damos un clic. Ahí lo tenemos. Cuando nosotros ingresamos al modo esquema, aparecen dos iconos, tres en realidad, ¿no? Que están visibles, que están activados. El primero de ellos me va a permitir volver al modo diagrama. El segundo me va a permitir a mí agregar conceptos. Si yo doy un clic, por ejemplo, a Topic, que es este concepto, el concepto que se insertará se encontrará en el mismo nivel de aquel concepto que está seleccionado. Si yo doy clic a Subtópico, significa de que yo agregaré un concepto que estará subordinado al concepto que tengo seleccionado. Estos botones que están en este momento desactivados, izquierda y derecha, left, right, izquierda, derecha, me van a permitir a mí movilizar el orden de los conceptos. ¿Qué significa ello? Que si yo tengo, por ejemplo, un subconcepto y le doy clic teniéndolo seleccionado en left, significa que ese concepto sube de nivel. Y por lo consiguiente, si yo doy en right, ese concepto bajará de nivel, es decir, irá a un subnivel inferior. Tenemos también nuestro botón de notas y tenemos los botones que aún siguen pendientes de hipervínculos y otros más. Eso es para una tercera lección. Continuamos entonces. Nuestra idea principal, recordarás, es agua. Entonces tengo seleccionado el concepto main idea y digito directamente agua. Bien, ¿qué pasa si yo en este momento pulso la tecla Enter? Observa, si yo pulso la tecla Enter, Inspiration entiende que tú a ese concepto agua le quieres agregar una nota. Por ejemplo, tú podrías decir así: es uno de los elementos de mayor importancia en la existencia de la humanidad. Recuerda entonces, si tú al ingresar un concepto, luego de escribirlo, le das la tecla Enter, pulsas la tecla Enter, lo que estás haciendo, lo que estás tratando de darle a entender a Inspiration es que tú quieres ingresarle un comentario al contenido. Y vamos a dejarlo en ese nivel. Perfecto, ahí lo tenemos. Vamos a agregar entonces los conceptos que estaban subordinados al concepto agua. ¿Recuerdas? Eran seres vivos, moléculas y estados. Entonces estamos aquí. Como quiero ingresar subconceptos, obviamente no debo de utilizar este botón, sino este de acá. Doy un clic y observa, aparecen números romanos, el primer subconcepto, y diría seres vivos. Eso es. Quiero seguir agregando subconceptos que van a estar dentro de agua y luego vuelvo a dar clic. Aquí es interesante. Si yo estoy en el concepto seres vivos y yo doy clic en subtópico, observa, lo que he colocado yo es un concepto subordinado para seres vivos. Si estoy en este nivel, observa que ya se habilitó, ya se activó el botón left, es decir, yo puedo dar un clic y subirlo de nivel. Puedo dar un clic y lo puedo bajar de nivel. Eso es, perfecto, excelente. Continuamos, seres vivos, segundo concepto, moléculas. Vamos a darle un clic en tópico ahora para que esté en el mismo nivel y escribimos estados. Ahí están nuestros tres conceptos subordinados a agua. Pero dentro del concepto seres vivos teníamos, si recordarás, dos conceptos dentro de él: el concepto plantas y el concepto animales. Entonces damos un clic para estar en este concepto y damos un clic en subtópico.
y escribimos plantas. Ahora damos un clic en tópico porque deben estar al mismo nivel y escribimos animales. Ok. Continuamos ahora con el concepto moléculas. Le damos un clic para estar en este concepto. Y aquí debería estar un único concepto subordinado, ¿verdad? ¿Recuerdas? Vamos a clic en subconcepto y era movimiento. Movimiento. Ahí está. Dentro del concepto estados, lo selecciono. Ahí está. Le doy un clic. Vamos a agregar tres conceptos que estaban subordinados. ¿Recuerdas? Era sólido, gas y líquido. Entonces damos un clic y escribimos sólido. Vamos a estados, otra vez un clic. Nuevamente, subtópico. Ahí está. Le damos gas. Ahí lo tenemos. Y le damos un clic nuevamente por acá y era líquido. Líquido. Ahí está. Perfecto. Bien, dentro del concepto gas había también un concepto subordinado, ¿recuerdas? Era vapor. Vapor. Bien, entonces agrego uno, digo vapor. Para el concepto líquido teníamos río. Y para el concepto sólido teníamos hielo. Bien, ahí lo tenemos. Había también para el concepto de movimiento un concepto subordinado, ¿recuerdas? Era calor. Era calor. Ahí está. Creo que tenemos todos los conceptos que habían. Vamos a ver, recordemos. ¿Recuerdas que habían algunos ejemplos para plantas y para animales? ¿Sí? Para plantas había un ejemplo que era el árbol. Le agregamos el concepto. Le ponemos árbol. Y para animales damos un clic, agregamos el subtópico y escribimos, digitamos perro. Creo que ahora sí tenemos todos nuestros niveles ingresados. Bien. ¿Qué otro detalle necesitas tú tener en cuenta cuando estás en este modo esquema? Cuando nosotros ingresamos los conceptos o los subconceptos o las notas, también podemos editar, es decir, mejorar un poco la apariencia para cada uno de los conceptos. Digamos el siguiente. Por ejemplo, agua. Para el concepto agua, el texto, podemos cambiarle de fuente. Por ejemplo, le podemos colocar Arial. ¿Sí? El tamaño de fuente. ¿Qué tal si le damos tamaño 18? Dado de que es el concepto principal. Y color de fuente, ¿qué tal si le damos un color azul? Ahí está. En el modo esquema hay dos conceptos, dos botones que siempre debes tener en cuenta.